Muy buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación al Congreso, la oportunidad de compartir con ustedes, en particular con todos los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas. Y espero que lo que tenga que decir el día de hoy sea de utilidad para ustedes, que contribuya de alguna forma a generar conciencia sobre la situación que estamos viviendo en el país y lo que podemos hacer respecto a ello. Mi exposición va a ser sobre el momento político que estamos viviendo en Panamá ahora mismo. Y para comprender un momento, una coyuntura, toca entender las causas que nos llevaron a donde estamos ahora mismo. Yo creo que existiría un casi consenso nacional de que estamos en un momento de crisis política y que hay alguna expectativa en partes de la sociedad de que estas elecciones deberían representar la posibilidad de salir de esa crisis, aunque eso tampoco es seguro. Pero lo primero sería ver qué es lo aparente, ¿no? Digamos, qué es lo que aparece ante nosotros. Yo creo que habría un consenso en el que hay una descomposición generalizada de nuestro Estado, de sus instituciones, y cuando decimos descomposición, sería su incapacidad de cumplir con sus funciones fundamentales, de que las distintas partes del Estado, sus poderes, sus órganos, sus ministerios, sus gobiernos locales, su legislativo, su judicial, no logran cumplir con las funciones que les corresponden dentro de nuestro régimen político. Y la respuesta rápida que daría alguien, digamos, la respuesta ante la apariencia sería es por corrupción, ¿no? Se han corrompido nuestro Estado, nuestras instituciones y por ende, lejos de servir al interés general de la sociedad, el interés público, sirven intereses particulares de aquellos que ocupan determinados cargos, ¿no? Y uno pudiera también, además de eso, decir, eso ha generado un resentimiento, un malestar acumulado en la población. Las personas han perdido la fe en las figuras políticas, en los dirigentes, si las podemos llamar dirigentes, en los partidos, en los candidatos. Un descontento que se va acumulando año tras año cuando uno ve que esa crisis política va agudizándose. Eso sería donde yo creo que se entendería alguna especie de consenso. Y cuando digo consenso quiero decir que más o menos los distintos actores en la sociedad están de acuerdo en que eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Pero eso es lo que aparece ante nosotros, ¿no? Es lo que vemos, es una descripción de los hechos. Y tenemos que buscar explicaciones. ¿Qué está pasando detrás de esto? ¿No? Porque sin la explicación no podemos solucionar nada. Simplemente nos quedamos con una visión posiblemente fatalista, ¿no? La situación es esta y la situación va a seguir siendo esa y va a seguir empeorando. Lo primero sería comprender que la crisis política es una expresión de una crisis económica. Es decir, que no podemos entender la crisis política que se vive en Panamá sin comprender la crisis económica, que pudiéramos llamarle una crisis de la forma como hemos organizado a nuestro país y el papel que ha venido cumpliendo en el mundo, particularmente desde la década de los 60, los 70 en adelante. Así que comprender esa crisis económica nos da una idea de por qué se ha agudizado la crisis política de nuestro régimen. Y cuando digo régimen lo uso en el sentido de una forma de una forma de acceder y ejercer el poder, ¿no? Y todo país tiene algún tipo de régimen político, ¿no? En el caso nuestro es la democracia estándar o democracia representativa, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido con la economía? ¿Por qué hay una crisis? Aquí también vendría una primera respuesta, así en la apariencia, en la superficie, que sería por el COVID-19. El COVID-19 generó el cierre de las economías alrededor del mundo y eso evidentemente contrajo la actividad económica, la inversión, el empleo, tanto en Panamá y alrededor del mundo, ¿no? Sería una respuesta que también habría algo de consenso en que eso es lo que sucedió porque es innegable. Y en la medida de que se están reaperturando las actividades económicas, esa crisis debería ir reduciéndose. Y claro, además de eso, se pudiera decir fuera del COVID que además es por la guerra en Ucrania y que debido a la guerra en Ucrania hay un aumento de los precios
de la energía, los precios de los alimentos, junto a las disrupciones en las cadenas logísticas que se dan con el COVID y con la guerra, ¿no? Eso ha generado inflación, eso ha generado distintos fenómenos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, eso posiblemente sean una explicación así general. Pero, si nos vamos a los números, es claro que la economía panameña ya había empezado a desacelerarse antes del COVID-19. Ya en el 2017, 18, 19 veíamos una tendencia hacia una crisis en Panamá. Es decir, que se estaba agotando, por usar este término, se estaba agotando el modelo, se estaban agotando las palancas que había utilizado Panamá para crecer históricamente. Ahora, para explicar eso, porque toca explicar eso del agotamiento de las palancas. Panamá sabemos que es un país que depende sobre todo de su sistema logístico, de su canal, de su sistema portuario, logística aérea también. Es un país dedicado, o que el lugar que ocupa en la División Internacional del Trabajo, lo ocupa debido a su posición geográfica y el hecho de que puede utilizar o potenciar la posición geográfica para el transporte, particularmente el transporte interoceánico. Eso no creo que es novedad para ninguno de los que está aquí, ¿no? Y eso le ha ganado el mote de país transitista, ¿no? Y la discusión que hay alrededor de qué significa un país cuya sociedad se organiza en función del transitismo o que es transitista. Pero eso no explica toda la economía panameña, ¿no? Porque evidentemente la economía panameña no es solo el canal, los puertos, aeropuertos, ¿no? O terminales de transporte. Aunque el transporte terrestre efectivamente está truncado en Panamá, ¿no? En la medida en que no hay paso hacia el sur, o paso terrestre expedito hacia el sur. Pero la economía panameña aprovecha el hecho de que tiene este sistema de transporte, este sistema logístico multimodal para distintos servicios que ofrece el mundo, ¿no? Y ahí viene toda la noción de la plataforma de servicios, que nos permite empezar a comprender la economía panameña. Panamá ofrece una serie de servicios legales, servicios financieros, al igual que el comercio, para captar recursos de alrededor del mundo, interceptar recursos, interceptar riqueza. Y ahí eso básicamente tiene dos grandes componentes, ¿no? El Centro Bancario Internacional y la zona libre de Colón y las zonas económicas especiales en general, ¿no? Y junto a eso, cómo logra canalizar parte de esos recursos o riqueza que capta del mundo hacia la inversión en la tierra o la especulación en la tierra, la especulación inmobiliaria, la especulación con el comercio, ¿no? Si uno va ahí los componentes de la economía panameña, logra interceptar valor del mundo en su centro bancario, con sus zonas económicas especiales para el comercio, canaliza parte de esos recursos hacia la especulación con la tierra, eso a la vez genera una industria de la construcción, que a la vez genera trabajo, y en la medida que logra mantener este flujo andando, logra mantener crecimiento, la economía crece. Y vemos que crece porque crece la banca, crece el comercio, crece la inversión en la tierra o la especulación y crece la construcción. Pero ¿qué ha empezado a suceder? Esa economía de servicios, ¿no? Como se tiende a ensalzar, ha empezado a volverse obsoleta. Y se ha empezado a volver obsoleta no necesariamente por causas propias o locales, porque si uno quiere generalmente las razones que se utilizan para explicar esto, aquí nuevamente yendo a esta idea de qué es lo más aparente, es decir, como tenemos un estado donde hay corrupción, por ende eso genera que la economía panameña sea menos competitiva. Eso claro que en parte es cierto, pero eso no es toda la explicación. Vayamos primero a una de las palancas que mueven a esta economía, las zonas económicas especiales, como la zona libre de Colón, que es la insignia, ¿no? La principal. El comercio ha cambiado, el comercio se ha vuelto más integrado, las cadenas de suministro y comercio alrededor del mundo, y cada vez más se requieren menos de los intermediarios. Son cadenas donde los avances en la tecnología permiten que esas transacciones se hagan sin necesidad de un intermediario que cumple un papel en esa importación y reexportación, en almacenamiento. Así que empresas que antes hubieran tenido que usar a Panamá de hub, ahí viene toda la noción de hubs, ¿no?
de hub comercial ya no requieren de Panamá. Porque digo, yo no necesito ya la zona libre para mover mis mercancías y que las redistribuyan. Yo no necesito más de las zonas económicas especiales. Y esa decadencia de la zona libre es muy evidente. Y se explica en la recomposición que se está dando el mercado mundial. Una tendencia natural. Lo que era una novedad al final de la década de los 40 y en los 50, una zona libre, ya se volvió además un hecho que tienen prácticamente todos los países de la región y el mundo. Cada una abre, sobre todo alrededor de sus puertos, zonas económicas especiales análogas a la zona libre. No te voy a cobrar impuestos, no te voy a regular tu actividad, por favor mueve tu mercancía a través de aquí. Panamá sigue teniendo sus ventajas, pero es un modelo que se ha empezado a volver obsoleto, en el sentido de que ya las grandes empresas no requieren de este intermediario comercial. Así que una de las palancas de la economía panameña está decayendo. Nuevamente, está decayendo porque el mundo está cambiando. Y no comprender que el mundo está cambiando no nos permite ver eso, ¿no? Ahora, la otra palanca tiene que ver con el Centro Bancario Internacional, que nos permite canalizar dinero hacia Panamá y desde Panamá o el centro bancario hacia distintas actividades, principalmente especulación con la tierra, ¿no? O inversión con la tierra, que también incluye inversión inmobiliaria en centros comerciales, etcétera, ¿no? Claro, mucha gente siempre se ha preguntado sobre el skyline panameño, ¿no? Sobre el hecho de que Panamá sea un país que tiene una gran cantidad de rascacielos, además de centros y plazas comerciales. Y se preguntan también por el hecho de que esa inversión no está dirigida a saciar o resolver el déficit habitacional que hay en Panamá, que ronda el 150.000 viviendas aproximadamente, ¿no? Y eso es porque eso es principalmente construcción para la inversión. Sí, son personas que están invirtiendo dinero, ¿no? Porque un poco la lógica de esto es yo muevo dinero a través del centro bancario, el centro bancario intercepta el dinero por diversos motivos, ¿no? Tenemos el dólar, un cierto nivel de estabilidad, etcétera. Te permite mover ese dinero sin tener que hacerlo en dólares, sin tener que pasar por Estados Unidos, evitando las regulaciones estadounidenses, y te permite después mover ese dinero hacia esas inversiones, ¿no? En oficinas, en apartamentos, etcétera, ¿no? Y se preserva el valor del dinero, o aumenta en la medida de que el precio de la tierra siga subiendo, o el valor de la tierra. Y ahí eso nos lleva a las razones de la crisis, ¿no? Lo que empieza como un centro bancario internacional se vuelve un centro bancario regional, ¿no? Un fenómeno que pocas veces es explicado dentro de Panamá. ¿Y qué explica esto en parte? Que la razón por la cual se crea un centro bancario en Panamá en el 71, además de que se crean centros bancarios en el Caribe, en el Medio Oriente, en Asia, más o menos en la misma época, era una forma de evitar las regulaciones más estrictas de ciertos países europeos, de ciertos países asiáticos, Japón, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Así que nos volvemos centros bancarios offshore, en cierta forma, ¿no? Periféricos. Pero el centro bancario panameño pierde esa función en la medida que la propia banca estadounidense se desregula. Y se desregula y las ventajas que ofrece Panamá las ofrece igual Estados Unidos. Así que el que va a mover sus dólares y quiere evitar que se deprecie su moneda en pesos, por ejemplo, ¿no? El peso colombiano, el peso argentino, la moneda que uno guste, prefiere moverla a través de Panamá, ¿no? Ya no tiene que moverla a través de Panamá. Así que el centro bancario internacional se vuelve un centro bancario regional, ¿no? Y no es tan aparente que Panamá haya perdido también ese papel, porque sigue captando una gran cantidad de recursos, ¿no? Pero básicamente ambos, centro bancario, y las zonas económicas especiales para el comercio, cumplen esta función de interceptar valor. Panamá no está creando nada. Lo que está haciendo es, ven aquí, mueve tu dinero, mueve tus mercancías a través de mi país porque yo te ofrezco ciertas ventajas. Pero cuando esas ventajas van desapareciendo, se va quedando obsoleto el modelo, se va agotando. Y claro, ¿qué empieza a suceder con la tierra en ese momento? Y lo hemos visto, ¿no? Empieza a aparecer la sobreoferta, no solo en oficinas, no solo en apartamentos y rascacielos, sino también incluso en hoteles y en otras formas como se ha venido canalizando esa plata. Porque básicamente para asegurar que ese dinero siga viniendo a Panamá, aplicamos ciertas leyes de exoneraciones, ¿no?
Y la idea es: ven a Panamá, no te voy a cobrar impuestos, no voy a hacerte preguntas sobre el origen de tu dinero, ¿no? Y se empieza a generar esta crisis que vemos. La construcción en Panamá para el 2019 había dejado de crecer absolutamente. Es decir, previo a la pandemia, lo que había sido el motor económico aparente, pero más que el motor era la consecuencia de todo lo demás, o el último eslabón de una cadena, que es captar ese dinero y canalizarlo. Todo eso se había empezado a detener ya. Es decir, la economía panameña ya se estaba desacelerando de una manera drástica en el 2019. Pero eso no se ve porque pareciera que es la pandemia lo que lo provoca todo, y que una vez que se vaya la pandemia todo se iba a renormalizar, ¿no? Eso genera una crisis económica, y estamos en una crisis económica. Una crisis, lo podemos ver en las cifras de desempleo, por ejemplo. Si la cifra oficial es 48%, incluimos al sector agrícola, es un 58%. Es decir, prácticamente el 60% de la población no tiene acceso a un trabajo informal, ¿no? Esto es particularmente grave o aparente en los jóvenes, ¿no? Las cifras de desempleo entre la juventud son 3 veces lo que son las cifras de la población generalizada. Que tenemos una economía en crisis. Ahora, la pregunta sería, que ustedes harán, ¿qué tiene que ver entonces la crisis económica con la crisis política, ¿no? Tenemos un modelo agotado. Y noten que estoy diciendo agotado en términos de los criterios con los cuales evaluamos los éxitos del modelo, ¿no? No estoy diciendo que es cierto, que ha fracasado en términos de la desigualdad que existe en el país, en mejorar las condiciones de vida de la población. En esos términos siempre ha sido un fracaso. Para la alta concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las grandes mayorías de nuestra población es un hecho que ha acompañado a este modelo desde sus inicios. Estoy diciendo que se ha agotado sobre los términos que explicaban su éxito, de que los arquitectos del modelo utilizaban para justificarlo, que genera alto crecimiento, sin tomar en cuenta otro factor, que ese alto crecimiento también se explicaba por el hecho de que en 1999, o para ser más exactos, a partir del 79 hasta el 99, Panamá recibe una inyección de miles de millones en activos, no solamente el canal, sino los puertos, las tierras revertidas, es decir, una economía que repentinamente recibe una gran cantidad de riqueza de un momento a otro, que evidentemente permite compensar o mitigar todas las deficiencias, todos los problemas que estaba viviendo el país. Es como quien dice, el país pareciera que se ganó la lotería de repente y pudo tapar sus problemas estructurales, sus problemas de fondo. Claro, no fue una lotería que nos ganamos, fue una conquista del pueblo panameño. Pero también los efectos de eso empiezan a agotarse, ¿no? Los efectos de haber recibido esta inyección de miles de millones que representó el canal y la zona del canal, ¿no? Ahora, ¿cómo esta crisis económica se traduce en crisis política? ¿Qué empieza a suceder cuando hay una crisis económica? Las empresas empiezan a tener mayor dificultad para ser rentables o encontrar inversiones rentables, además de que empiezan a quebrar las empresas menos competitivas. Y la población tiene mayor dificultad para encontrar empleo, sobre todo empleo bien pagado. Eso explica la informalidad. La informalidad o la ola de emprendimiento que es, no encuentro un trabajo estable, formal, bien pagado, tengo que ver cómo sobrevivo, ¿no? Así que busco emprender, busco armar un negocio. Esto fue muy aparente durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Así que la población busca ingresos de alguna forma, las empresas buscan tapar sus dificultades para armar negocios, ¿no? Sí, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los dos? ¿Qué empieza a suceder? Todo el mundo empieza a depender cada vez más del Estado. Las empresas que buscan, yo necesito asegurar ganancias con el Estado, necesito un negocio seguro, porque una economía que está en crisis, eso es cada vez más difícil de hacer sin el apoyo del Estado. Así que ahí se buscan concesiones de algún tipo de bien o servicio público. El Estado, si me lo gano, tengo un negocio seguro, tengo ganancia segura. Se busca algún tipo de servicio privatizado, tercerizado, las asociaciones público-privadas. Se buscan las exoneraciones, se buscan distintos esquemas donde básicamente el Estado está asegurando a esas empresas ganancia, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? ¿Eso en qué se traduce? En que, claro, en que entre los sectores del poder económico panameño hay una pugna mucho más agudizada por el control del Estado. El control del Estado siempre ha representado la posibilidad del enriquecimiento de quienes controlan las palancas del Estado. Pero en un momento de crisis económica eso se vuelve todavía una pugna mucho más encarnizada.
Porque ya no es un tema de que tú te quedaste con el Estado, así que ahora el negocio de los estacionamientos, del mantenimiento, de la limpieza o el negocio que ustedes prefieran o la recolección de desechos se lo quedó este otro y no me lo quedé yo. Eso puede ser la diferencia entre la supervivencia o no de determinado integrante del poder económico panameño. Así que esa lucha se vuelve más encarnizada y la lucha política se vuelve más violenta incluso, ¿no? Ya quien antes era un adversario se empieza a volver un enemigo. Ese es mi enemigo a muerte. Porque si yo no logro llegar al Estado, yo no logro los negocios y mis posibilidades de mantenerme se van a perder, ¿no? Y eso lo podemos ver en la política panameña. Es una política cada vez más violenta. Y es violenta porque es la necesidad de llegar al Estado, asegurar los negocios y compensar el hecho de que ya no puedo lograr eso dentro de la economía per se, ¿no? Nuevamente, esto es como una tendencia que se agudiza. No implica que antes de esta crisis no existiera eso. Eso ya se daba evidentemente. Y eso se da desde los inicios de la República. Pero se agudiza en tiempos de crisis, ¿no? ¿Qué son esas concesiones, privatizaciones, tercerizaciones? ¿Cómo yo logro hacer negocio? Exoneraciones a costa de lo público. Ahora, pero por el lado de la población, ¿qué empieza a pasar? Es muy claro que por el lado de la población, en la medida de que hay mayor desempleo, que hay mayor informalidad, que podríamos decirle precariedad laboral, mayor pobreza, surge a la vez la necesidad de que el Estado compense esas deficiencias, ¿no? Y lo hace de dos maneras. Una, explícita, deliberada, que son las políticas de transferencias condicionadas, lo que le hemos tendido a llamar subsidios, ¿no? Estas son políticas que son impulsadas en los organismos financieros internacionales. La primera de estas es la Red de Oportunidades durante el gobierno de Torrijos. Estas no son novedades panameñas o inventos panameños, ¿no? Esto lo promueven los organismos. ¿Por qué? Porque es claro que las políticas a las que se le han tendido a llamar neoliberales en los 80, en los 90, generaron mayor desigualdad en los países, mayor pobreza. Así que estos programas son un paliativo, una forma de compensar el hecho de que hay una parte importante de la población de que no tiene poder adquisitivo, de que no tiene ingresos suficientes para sobrevivir. Así que se hace, se busca la solución más sencilla, transferir dinero a cambio de algún tipo de condición, ¿no? Red de Oportunidades era una entrega de dinero a cambio de que la familia accediera a determinados, cumpliera con ciertos requisitos sanitarios, educativos, ¿no? Así que se entrega dinero. Además de que eso te ayuda a maquillar las cifras de pobreza, ¿no? Porque para ser considerado en pobreza extrema tienes que tener menos ingresos que 1,90 al día, ¿no? Así que automáticamente si te doy una transferencia condicionada, la cifra de pobreza extrema de Panamá baja drásticamente. No porque hayas logrado un mayor nivel de desarrollo social, sino simplemente porque entregaste dinero, así que los ingresos de la persona subieron por debajo de la línea, ¿no? Ahora, si nos fuéramos a la cifra de pobreza, por lo menos más razonable, que es la de Naciones Unidas, las Naciones Unidas son $5 al día. Y si nos vamos a esa cifra, tenemos que por lo menos entre un 60 a 70% de la población panameña estaría en pobreza, ¿no? O sea, que son 150. Y si nos vamos a cifras mundiales, si nos vamos a, bueno, es un poco menor que esos 60, 70. Si nos vamos a cifras mundiales, 2/3 partes de la humanidad incluso están por debajo de esa cifra, ¿no? Pero, regresando a las transferencias condicionadas. Así que estos distintos programas, 120 a los 65, el bono educativo, Ángel Guardián, están dirigidas básicamente a paliar los hechos de que nos encontramos cada vez más en una crisis económica y eso ayuda a compensar eso, ¿no? O sea, es una forma, como quien dice, el Estado está compensando el hecho de que la economía no tiene la capacidad de generar suficiente trabajo bien pagado. Así que la única forma de evitar que la gente caiga en la miseria absoluta es esa entrega de dineros desde el Estado. Ese es el equivalente para los pobres en Panamá de las concesiones, privatizaciones que da el Estado, exoneraciones para el sector privado, ¿no? Claro, el monto dirigido a las transferencias condicionadas es mucho menor que el que se llevan las empresas. Ahora, pero ese es el método institucional o legal. Hay otro método que utiliza también para compensar de manera implícita, puede que no explícita, implícita, estas enormes desigualdades que hay en el país. Así que no es solo las transferencias condicionadas o esta política social focalizada, que es el nombre técnico, dirigido a un sector de la población, sino que son las propias redes clientelares. Y en la medida que tienes una economía que no logra absorber a la población que está buscando trabajo, ¿qué termina pasando?
Bueno, termina siendo el caso que el Estado de manera informal, por llamarla así, está absorbiendo esa población. ¿Y cómo lo hace? A través de los partidos políticos y las redes clientelares de los partidos políticos. Y el estar inscrito en un partido o el mostrar lealtad a algún tipo de figura política, un alcalde, un representante, un diputado, al presidente, al propio partido, te da la posibilidad de acceder a los ingresos que de otra forma no tienes acceso. Y ahí vienen todas las redes clientelares de repartición de distintos tipos de prebendas o de puestos dentro del engranaje del Estado. Así que no es casualidad que el Estado se abulte en la medida que la crisis económica se agrave. Se vuelve un mecanismo compensatorio. Así que hay ese mecanismo de manera legal o institucional, transferencias condicionadas o subsidios, y por el otro lado, las redes clientelares de los partidos. Y claro, en la medida que la crisis se agrava, ¿qué sucede? Eso aumenta el poder de negociación de quienes manejan esas redes. Porque si cada vez hay una mayor proporción de la población que depende de mí para su subsistencia, depende de mí para un puesto, depende de mí para algún tipo de apoyo para que mi familia sobreviva, eso implica que eso le da cada vez mayor poder a esos. Y eso también te explica otro fenómeno del que se habla mucho, el poder que tiene ahora mismo la Asamblea Legislativa. Y se habla mucho del hecho de que la Asamblea Legislativa o el Poder Legislativo tiene ahora mucho más poder del que tenía en décadas anteriores. Y pareciera que ha incrementado su poder relativo al Poder Ejecutivo. Y uno dice, ¿qué explica esto? Es decir, uno pudiera ir nuevamente por razones muy superficiales y decir, debe ser que los presidentes se han vuelto muy débiles, ¿no? Son presidentes blandengues que no se le paran firme a la Asamblea, o alguna explicación que tiene que ver con el comportamiento, el temperamento, el carácter, ¿no? O que simplemente los diputados que tenemos ahora son más pillos que los que teníamos ahora o tienen menor nivel, alguna explicación de este tipo. Pero si queremos ver qué está pasando es que los diputados tienen mayor poder de negociación ahora. Y eso implica que el Poder Ejecutivo está obligado a negociar con el Poder Legislativo de una forma que no tenía que hacer antes. Y eso también te explica que todos los partidos políticos están controlados por diputados, cosa que no era necesariamente la realidad en años anteriores, ¿no? Que es un fenómeno que hemos ido viendo. Así que aumento de ese poder de negociación de los diputados o del Poder Legislativo tiene que ver con el hecho de que hay una mayor parte de la población en situación de vulnerabilidad, por llamarla así, que depende cada vez más de esas redes clientelares, que forma parte de esas redes, ¿no? Así que ahí terminamos con la situación que tenemos actualmente, ¿no? Un poder legislativo con cada vez mayor negociación, uno pudiera decir chantaje, pero el chantaje es mutuo entre ambos órganos, ¿no? Y eso les da mayor poder para imponerse sobre el legislativo. Ahora, eso nos lleva al escenario político electoral actual. No había visto que tenemos el reloj, el tiempo. Eso nos lleva al escenario político actual, que tenemos una crisis económica que ha conducido a una crisis política en la medida de que el Estado no ha podido, está tratando de compensar, mitigar las desigualdades o las injusticias que se generan por la crisis económica. Y la forma que trata de hacerlo es compensar las debilidades que hay en la economía, ofreciendo distintos tipos de formas de acceder a riqueza fácil a parte del sector empresarial y ofrecer prebendas legales o informales o ilegales a parte de la población más empobrecida. Y eso, claro, que genera cada vez mayor presión por el Estado y lo vuelve cada vez más disfuncional. Porque ahora un ministerio que podía tener alguna función técnica muy especializada se vuelve simplemente un lugar a donde repartir negocios o repartir puestos de trabajo y prebendas. Es decir, el Estado queda atrapado en esta lógica de tratar de resolver los problemas distributivos de la sociedad. Y eso implica una descomposición casi generalizada y una pérdida de confianza de la ciudadanía en el Estado, en los partidos y en las instituciones en la medida que no resuelve los problemas de por sí, sino que está tratando de solucionar estos temas redistributivos. Y esto nos lleva a la lección que tenemos en la actualidad. Este es el escenario que tenemos ahora. Así que, ¿cuál es la salida? La salida pasa inevitablemente por la acción política,
pero pasa por plantearse estas transformaciones que requiere el modelo económico panameño. Porque si no lo planteamos, la carga sobre el Estado va a ser cada vez mayor y esa carga sobre el Estado va a implicar que va a seguir descomponiéndose. Es decir, requerimos visión de futuro. El mundo está cambiando. ¿Cómo tiene que cambiar Panamá? No es suficiente plantearse reformas o parches previos, sino esos cambios que tenemos que hacer en cuanto al tipo de país que tenemos. Esa es una discusión más profunda, una discusión que no se está dando ahora mismo ni en la Asamblea, ni en la mayoría de los espacios de debate, ni está en las propuestas de la gran mayoría de los partidos políticos. Estamos atrapados en la superficie, estamos atrapados en quién es más maleante que quién o quién es más decente que quién, y no estamos viendo que el mundo está cambiando y si Panamá no cambia, esta descomposición va a ser cada vez peor. Y ese es el momento político que estamos viviendo ahora mismo. Así que muchas gracias nuevamente por el espacio y quedo a disposición para discutir este tema a futuro también.